Saavedra y está el viceministro de Gobierno en contacto también con nosotros, Homero Castañer. Homero, buenos días, bienvenido a Vis a Vis en Noti Hoy. Estamos conversando justamente de cómo se desarrolló este proceso de paz con Antonio Ricaurte, que nos está ayudando a analizar este tema. Y ha llegado un punto neurálgico. La opinión es que todo explotó el momento en que se detiene a Leonidas Issa. ¿Cuál es el análisis que se está haciendo ya al interior del gobierno, esa evaluación que se ha hecho a lo largo del paro y ahora ya con la oportunidad de enfriar la cabeza, los ánimos, las tensiones? ¿Se ha llegado también a esa conclusión, Homero, de que fue un error, reconocer que fue un error tal vez el haber detenido a Leonidas Issa? Lo que pues desata, digamos, la ira, por decirlo de alguna manera, y provoca la unificación del movimiento indígena. No sé qué nos puede comentar usted en ese sentido. Muy buenos días, Janet. Un saludo a usted, a Wilson, a Antonio. Un gusto compartir Hola, con quienes nos ¿cómo siguen. estás? Bueno, podría ser que eso exacerbó los ánimos, pero yo quiero ir un poco más atrás. Recordemos que en octubre del 2019 hubo una motivación frente a ese decreto que ajustaba los combustibles, que elevaba los combustibles acorde al precio del petróleo. Hubo la gran movilización que encabezaron también los pueblos y nacionalidades indígenas. Se logró la derogatoria. Recordemos esa mesa en donde estuvieron los representantes de CONFENAIE, Ecuarunari, CONAICE, FENOCIN, FEINE, y que el presidente aceptó la derogatoria. Pero a los pocos meses, lo volvió a ejecutar. Ahí hubo una suerte de engaño. Y yo quisiera también decir que dejó heridas abiertas que nunca se cerraron y que también abonaron a decantar en lo que vivimos ahora, ¿no? Y eso también complicó. Le escuchaba a Antonio sobre el tema de la interlocución, sobre el tema de las decisiones colectivas. Es verdad, yo soy de la provincia de Alcañar, conozco de cerca también cuál es la dinámica de las decisiones que toman. Por ejemplo, el pueblo Cañari está dentro del Ecuarunari, lo que no pasa, por ejemplo, con los pueblos amazónicos que están dentro de la CONFENAIE, o los pueblos montubios que están dentro de la CONAICE. La FEINE son los evangélicos, la FENOCIN están los afros, también los indígenas de la costa. Es decir, es complejo ese tema de las decisiones, de la interlocución, pero yo quiero ir más atrás, que aparte de este tema que podría haber abonado, pero aquí quiero ser claro, el gobierno no tuvo cálculos políticos, la ley debe ser para todos, no por ser presidente o no presidente de la CONAIE, eso le da la posibilidad de que se puedan cometer delitos. El peor mensaje que se puede dar en una sociedad es de la impunidad, de que yo cometo, por ejemplo, destrucción de bienes públicos, privados, entorpezco un servicio público y que no ha pasado nada. No, eso incluso en el acta de paz que se firmó, no fue tocado, y categóricamente quiero decirlo, eso el gobierno no lo hubiera ni siquiera de lejos tocado. O sea, la gente que cometió un delito tiene que responder a la justicia por sus actos. Homero, dialogamos con Homero Castañer, subsecretario de Gobierno, o viceministro o subsecretario. Es necesario entender cómo el gobierno, luego de la detención de Leonidas Issa por una acción gubernamental, pudo en determinado momento, en algunos instantes, entablar nuevamente un nexo de conexión con Leonidas Issa, porque se descalifica a Leonidas Issa y luego tuvieron que sentarse con Leonidas Issa. Eso también provocó una serie de malestares al interior de todo el movimiento, y se entendió que no era una decisión unilateral ni única personal del señor Issa. A ver, el gobierno nacional, desde que inició las movilizaciones, escuchó, y en la primera semana tomó decisiones. En la primera semana se firmaron 3 decretos, 2 para el tema de aliviar con medidas económicas a la población más vulnerable, más necesitada, una en el tema de declaratoria de emergencia en la salud
y se dio respuestas. Pero del otro lado, definitivamente no había esa voluntad para, para sentarse en una mesa. A la siguiente semana, igualmente, se respondió con un decreto que bajó el precio de los combustibles y tampoco hubo un escenario en donde ellos nombrarían una comisión o delegados e incluso diría, hay un tema que a lo mejor no sé si Antonio lo tocó, dentro de las reuniones que se mantienen, a ellos les gusta que las reuniones no pueda haber, por ejemplo, una reunión, no es fácil lograr una reunión en una mesa, a puertas cerradas, les gusta que sean públicas, tienen el recelo de decir a sus bases, ya a lo mejor acordaron, pactaron o se vendieron. Eso también complicaba la posibilidad de establecer un diálogo, ¿no? Y cuando ya se decide establecer un diálogo el lunes, bueno, pasa lo que pasa, siguen los actos de violencia, hay fallecidos, hay heridos en Sushubindi, y claro, el mediador ya no era imparcial, el mediador ya no podía ser el presidente de la Asamblea porque tomó la decisión al día siguiente de votar por la destitución del presidente de la República, ¿no? Claro, es que se han cometido varios errores y errores que realmente en donde uno se siente tan mal representado, Antonio, tan mal representado. Y quisiera volver ahora con Antonio, porque tú Antonio, decías que, digamos, en donde se prendieron ya las chispas y se prendió el fuego fue cuando se detuvo a Leonidas Issa. Pero la gran duda que tenemos, ¿sí? Y así como nos piden, y creo que es importante entender la cosmovisión indígena, también creo que hay que entender la visión, la reacción, las emociones y sentimientos del resto de la población. Sí. Entonces tú tienes un presidente de la República, un orden constituido, un grupo, no lo voy a decir por minimizarlo, pero un grupo minoritario de la población manifestándose con todo su derecho y con razones de sobra, pero afectando los derechos de la otra población. Y tienes otra población que te exige: presidente, actúe. ¿Dónde están las fuerzas militares? ¿Dónde están las fuerzas policiales? Queremos pasar, queremos trabajar. Esa era la voz del otro lado. Detenga a Issa. Qué difícil estar en la mitad. Claro, qué difícil ser presidente de la República y qué difícil ser gobierno. Y muy fácil criticar, ¿no? Muy fácil decir, son unos ineptos, no hicieron nada, se demoraron mucho en responder, ¿para qué le detuvieron? O sea, hay un orden constituido que te dice, las reglas son estas. Son las reglas a las que estoy obligado a sujetarme. Nadie puede cerrar las carreteras, nadie puede impedir el paso del resto de la población. Si hay alguien que hace eso, tiene que ser detenido. Esa es, digamos, la lógica, digamos, básica, tradicional, normal, reglamentaria, es ir con los libros, ¿no? Es ir by the book, como dicen ahí. Sí, totalmente de acuerdo, y saludo también la presencia de Homero, que con su gran capacidad política y experiencia que él tiene, también su padre, él conocen exactamente esta lógica política y lo que se ha vivido. Y claro, son temas muy complicados y difíciles, y como tú dices, Janet, muy fácil criticar. Pero la labor del gobierno, del presidente de la República, de personajes como digo yo, el señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, o el canciller Juan Carlos Holguín, fueron realmente importantes, sorteando todas estas vicisitudes y todas estas complejidades, muy duras, muy difíciles. En lo legal no me voy a meter, lógicamente la ley tiene que actuar de igual forma para todos. Yo analizaba única y exclusivamente desde el punto de vista político del por qué fue un detonante la prisión de Leonidas Issa, que aglutinó a toda la organización indígena, que sumó adhesiones más sociales, más urbanas, y que le dio sentido a la lucha política. ¿En dónde ubica usted la presencia de Rafael Correa? Digo yo porque se ha dicho desde el gobierno que tras de esta trifulca y tras del propio Leonidas Issa estaba Rafael Correa. Le pregunto yo a usted, que conoce de cerca el tema de la organización política Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, ¿en dónde estaba Rafael Correa? Mano de Rafael Correa. En política lo que manda son las percepciones. La realidad son las percepciones. Y la percepción terminó siendo que podía haber estado involucrado por lo que sucedió en la Asamblea Nacional. El momento en el que llaman a la muerte cruzada
desde la organización política vinculada al expresidente de la República, Rafael Correa, entonces ya tienes un hilo conductor y un hilo. ¿Pero es una coincidencia o es una relación? No sé, porque vuelvo y te digo, no sé si así fue, no sé si no fue, pero en política lo que manda son las percepciones. Esa es la realidad en la vida, la percepción. Y la percepción es que si es que existió esa intención, desde mi punto de vista errático de la organización política del expresidente Correa, de en ese momento tan álgido para la ciudad y para el país, en donde tan irresponsable. Lo que había que hacer es llegar a acuerdos, entendimientos para pacificar a esta ciudad y a este país que estaba al borde del colapso, en donde existía una movilización aprovechada por radicales, por delincuentes, por subversivos y por gente que tenía intenciones reñidas con la democracia. En ese momento, tomar esa decisión en la Asamblea, por más constitucional que sea el acto de muerte cruzada, no era el momento oportuno y quedó la percepción de que había algún interés en ese momento. Muy mal momento, muy mal espacio, en donde lo que había que primar, lo más importante era poner todo el esfuerzo del mundo para poder solucionar estos problemas. Y quisiera calificarles, pero públicamente no se puede, Antonio, pero aprovecharse de este momento tan difícil y tan sensible que estaba viviendo el país es algo que no es aceptable. Y hay que declararles, yo creo que si hay perdedores aquí, perdedores de verdad, son los asambleístas. Porque finalmente impulsaron un proceso en donde quisieron figuretear, en donde quisieron aprovecharse y pescar en río revuelto y perdieron y se quitaron las caretas, muchos como el presidente de la Asamblea Nacional, que es inaceptable que se haya presentado como mediador del proceso de pacificación del país y por el otro lado haya ido a echarle gasolina al fuego. Su posición política tuvo que haber sido la de abstenerse. Exacto. En la votación. Por último, debió haberse abstenido, pero ahí está. Sí. Por ese tipo de personas tan poco conocedoras, tinosas, y tampoco voy a calificar, pero que sin sentido común estamos gobernados, porque en el gobierno, digamos, hay el gobierno nacional, pero también está el otro poder del Estado, que es la Asamblea Nacional. Y Homero me va a dar la razón, en momentos tan complicados, él ha señalado un tema muy importante, y es que en la cosmovisión, en la lógica del movimiento indígena, cualquier conversación, cualquier intermediación, cualquier tema de ponerse de acuerdo, son muy cuidadosos porque siempre van a estar a la expectativa de lo que piense su organización, sus bases, sus otros dirigentes, y van a decir, ¿qué negoció? Claro. ¿Estás negociando espaldas? Antonio, nos estás traicionando. Es muy difícil. Además ahora, que ya tiene historia eso, ¿no? Porque no es la primera vez que salen a marchar, no es la primera vez que ponen el pecho a las balas y los muertos. Janet y Antonio, ahora preguntémosle a Homero, ¿con qué bases el gobierno aseguraba que tras de esta movilización estaba el correísmo y tras de todo este proceso de convulsión que pretendió terminar en una solución, entre comillas, en la Asamblea Nacional? ¿Qué argumentos tenían para asegurar esto que lo dijo el propio presidente Guillermo Lasso? A ver, parte de la movilización de estos 10 pedidos, que también quiero ser claro, es inadecuado decir que no fueron atendidos, muchos de ellos a lo mejor no han sido adecuadamente comunicados, pero ha habido políticas, ha habido decisiones del gobierno desde el año anterior que han atendido estos pedidos, ¿no? en diferentes temas, pero cuando se presentan estos pedidos, yo diría con condicionamientos, no hubo esa voluntad para trabajarlos juntos y hasta con la amenaza de una posible movilización, arranca la movilización con estos pedidos, muchos de ellos legítimos, pero se contamina políticamente, y eso concuerdo con ustedes que lo estaban comentando. Lo peor que le pudo pasar es la contaminación política, porque eso no soluciona nada, y ahí empiezan muchos políticos a frotarse las manos, a decir que es conveniente para nosotros, no que es conveniente para el país, sino que es conveniente para la próxima papeleta que va a venir. Y hay un punto que no sé si ustedes recuerdan, cuando se les entrega la Casa de la Cultura como un acto que ellos pedían para hacer su asamblea, su decisión colectiva, se desmilitariza el arbolito. Ese día de la asamblea
no de la Asamblea Nacional, de la Asamblea de los Pueblos y Nacionalidades, les invitan solo a los asambleístas rebeldes, que ellos se autodenominan de Pachacute, y van y dan los discursos adentro de la Casa de la Cultura, pidiendo la destitución de Lazo y diciendo que se van a alinear con el 130. Hasta ese día había asambleístas de Pachacute, por ejemplo el jefe de bancada, Salvador Quispe, que había dicho que él no va a respaldar. Y toma un giro este tema Cambió. en la alineación del pedido de los asambleístas del correísmo. Entonces, allí también hay que ver el hilo. Leer entre ¿Por qué líneas. se les invitó? Claro, ¿por qué se les invitó solo a los asambleístas rebeldes a que den sus discursos en la Casa de la Cultura y no se invitó, por ejemplo, a René Lucero, a Salvador Quispe, a la asambleísta Vanegas, a los otros asambleístas de Pachacute? Solo se les invitó a los asambleístas que claramente han tenido una posición muy radical, contraria al gobierno, y han estado alineados absolutamente todas las votaciones al correísmo. Homero, y hay un punto, un ingrediente que quisiera analizarlo pensando poniéndose en los zapatos del gobierno en todos estos días, ¿no? En medio de este intento de derrocar al gobierno, de desestabilizar y derrocar al gobierno nacional, estaba, digamos, las calles incendiadas, las calles y carreteras incendiadas, y pues de acuerdo, como digo, siguiendo el orden, las leyes y el orden, el jurídico, uso progresivo de la fuerza y todo esto, digamos, la normativa, ¿sí? Estaba la posibilidad de tener o mantener el estado de excepción. Pero ante las intenciones de declarar que había una conmoción interna, hubo que retirar el estado de excepción para no aupar, para no darle argumentos a la Asamblea Nacional y a estos asambleístas que estaban aprovechándose de este momento, pescando en río revuelto. Hubo que suspender el estado de excepción, lo cual puso en mayor riesgo, digo yo, ¿no? De acuerdo a lo que dicen las reglas, porque hay mucha gente que dice que el estado de excepción no sirve para nada. Pero de acuerdo a las normativas hubo que retirar el estado de excepción, es decir, el gobierno se vio en esa delicada situación de tomar un riesgo. ¿Puede comentarnos cómo ya adentro, en el pensar en ideas de cómo mantener la situación y el orden público al mismo tiempo, tuvieron que tomar decisiones? Bueno, Janet, allí coincidió el tema, pero las decisiones se toman no en base a cálculos políticos en ese tema, sino a datos, ¿no? ¿Cuántas personas movilizadas? ¿Qué actos ha habido? Si a lo mejor ha habido heridos, si ha habido detenidos, ¿cuáles fueron los temas? Por ejemplo, el día jueves de la semana anterior, uno de los días más violentos, y fue el día en donde ellos pidieron la Casa de la Cultura, se desmilitarizó el arbolito, ahí estábamos en estado de excepción aún. El día sábado que se retira es porque justamente bajó la intensidad de las manifestaciones y se amplió recientemente, ayer ya fue a otras provincias, el tema de Orellana, de Sucumbíos, era por el tema petrolero, por los atentados que se habían dado allá. Se aumentó el tema de Azuay, que estaba sitiada, no había acceso ni por el norte ni por el sur, estaba muy complicado, pero repito, esas decisiones se toman en base a los datos que se tienen. Perfecto. Frente a las alertas, y claro, también tenemos que decirlo, que la Asamblea pretendió irresponsablemente, a una facultad del presidente de la República, en una situación compleja que estábamos, también contaminarle y darse de baja un estado de excepción. Recordemos también eso. Así es. Homero, quisiera darle paso ahora a Antonio también para que nos ayude a analizar. Creo que un punto neurálgico del paro fue justamente esta decisión del gobierno nacional de retirar a la fuerza pública de la Casa de la Cultura y el Parque El Arbolito y permitir la entrada de las organizaciones indígenas y sociales a tomarse ese lugar simbólico, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo analizas desde el otro lado? Qué cosa más maravillosa esa actitud del gobierno nacional, que fue la muestra clarísima de su intención de calmar los ánimos y de querer llegar a acuerdos y entendimientos en pos de la paz. Fundamental.
¿De qué viven los manifestantes? ¿De qué viven los radicales? ¿De qué viven quienes están en la calle queriendo generar caos? De la bomba lacrimógena, del muerto, del herido. Eso querían los radicales. Varias muestras importantísimas del gobierno. Antes de ir a la Casa de la Cultura, la posibilidad de dejarle a la movilización que vaya por las calles principales de Quito, al norte de Quito, al centro de Quito, con una policía que le acompaña, que no le pone límites, que no le lanza bombas lacrimógenas para nada, no dar gusto a los radicales. Y todo ese camino fue maravilloso, a tal punto que no le gustó a los radicales que eso haya pasado. Habían voces que decían que ¿para qué les han traído a Quito de turismo? ¿Qué pasó? ¿Qué negociaron? Si no hay ninguna barricada, ningún impedimento, y que les han dejado venir al norte y al centro, a la Plaza de Santo Domingo, a las puertas de Carondelet. Hacer turismo. Hacer turismo. Los radicales querían la provocación. Cuando el gobierno toma la decisión de dejarle entrar a la organización política, a la Casa de la Cultura, es una muestra maravillosa, porque los radicales querían tomarse la Casa de la Cultura. Querían que existan bombas lacrimógenas, muertos y heridos, para querer tener el pretexto suficiente para elevar. A tal punto que cuando sucede eso, vuelven los radicales a decir que qué negociarían, pues, que por qué les dejan entrar así de simple, que qué pasó, se volvieron locos. Claro, y lo que pasa enseguida es que buscan otro pretexto y van a la asamblea. Y ahí sí consiguen el objetivo, y en la noche se produce lo lamentable de San Antonio de Pichincha y la activación de otros barrios, porque eso era lo que buscaban. Pero, y Antonio, y un muerto en ese proceso. Ese día murió este estudiante, ex estudiante de 39 años de El Mejía. Porque buscaban el pretexto. Exactamente. Pues. Y mira que hace un momento conversamos con Zenaida Yazacama, y ella dice, nosotros estábamos ya en el arbolito y de repente se produjo una provocación por parte de la policía y nos llenaron de bombas con nuestros hijos, con todo, y se sienten muy ofendidos y muy dolidos por eso y no conocen lo que realmente pasó, Antonio. Exactamente. Entonces se producen lo que los radicales buscaban, ¿no? Eso, el combustible para luchar. Entonces ahí se vuelve a cortar cualquier diálogo, cualquier posibilidad, se radicalizan los indígenas, se radicalizan los radicales, los que no querían llegar a los acuerdos, a los 10 puntos fundamentales que muy bien ha tocado Homero, en que se han atendido la gran mayoría de los más importantes, y querían eso. Ahí se produce un tema muy jodido y muy complicado, y es que ahí comienzan a tomar posiciones estos radicales que impiden avanzar con el diálogo, porque encontraron lo que querían, el pretexto, un gobierno represor, el que les ataca, el que les mata, etcétera, etcétera, y van pasando los días, se va complicando y se produce el hecho lamentable y dramático del soldado muerto en Shushufindi. Pero además decir que mientras esto ocurría y no se llegaba a acuerdo rápido, porque de un lado había lógicamente esta posición de los radicales de decir que el gobierno es represor, cosa equivocada, sino que ellos buscaban aquello, y del otro lado una lógica posición del gobierno de frenar las conversaciones por la muerte del soldado caído, se venía un tema mucho más complicado, y era que Quito se iba convirtiendo en un polvorín, porque Quito está constituido socialmente por gente también de extracto popular, hay que decirlo así, y existen barrios muy vinculados al sector indígena y a comunidades que tienen una historia de vinculación con sectores más radicales, también hay que decirlo. Guerrilla urbana, por ejemplo. Comités de la Revolución Ciudadana. No sé si se le puede llamar así. No sé si llamarlos eso así. Dicen, Habrá que investigar todo aquello. Para eso está la Fiscalía y la Función Judicial, para investigar todo lo que ha ocurrido. ¿Quiénes actuaron en la Fiscalía? ¿Quiénes actuaron con violencia? ¿Quiénes mataron al soldado? ¿Quiénes mataron al joven en las protestas? Pero eso debe ser investigado, porque no puede quedar en la impunidad. Pero Homero ha dicho, como un punto adicional del acuerdo, Antonio. Porque, es decir, impunidad y no judicialización de la protesta social, entre comillas. Homero ha señalado con claridad total que por más que se ponga en el papel o no, eso no se puede poner, porque para eso está la función judicial, que va a tener que actuar, ¿no? Entonces, si es que no se llegaba a un acuerdo rápido, Quito era un polvorín. Y se comenzó a ver en Calderón, se comenzó a ver en el Comité del Pueblo, y se podían activar en el norte todos los barrios altos del occidental desde el centro. San Roque, San Juan,
Atucucho, La Pulida, Pizulí, La Roldós, La Planada, El Condado, Calderón, Carepungo, Llano Chico, Llano Grande, el Comité del Pueblo, La Bota y todo el sur. Un poco de eso se vio en el octubre del 2019. Por supuesto, y eso había que frenar. Ajá. No dar gusto a los radicales, a los generadores del caos. Pero, Antonio, aquí una pregunta. ¿Existe, o sea, cuál es la evaluación? O no sé si si sabían que esto iba a pasar o se sorprendieron con lo que estaba sucediendo, pero ¿qué pasa con la organización, con la dirigencia indígena? ¿Sabía cómo manejar y qué hacer con estos grupos radicales hasta que cierto iban a punto complicar las cosas? Hasta cierto punto, porque cuando ya las cosas toman un nivel determinado, ya no puedes controlar a la turba. Ya no sabes cuánta gente se te metió en la organización, radicales de la propia organización y radicales de afuera. Porque ya toman también posición los radicales, los extremistas, la gente que no quiere solucionar, que no está por los 10 puntos que fueron el motivo de la movilización, sino por temas mucho más radicales y reñidos con la democracia. Entonces ya se te va de las manos. Por eso era fundamental llegar al acuerdo rápido, para que la dirigencia tome control del asunto, para que se vea que en realidad los 10 puntos eran los fundamentales y el origen de la lucha, que se llegue a ese entendimiento y generar paz en la ciudad. Ahora, y en el país. Se viabiliza el acuerdo. Quiero darles un dato en medio del diálogo, porque el presidente acaba de firmar el decreto ejecutivo 467, en el que se establece ya los precios de los combustibles. La gasolina extra se ubica en 2.40 el galón, la gasolina extra con etanol o Ecopaís en 2.40 el galón, y el diésel 2 y diésel premium hasta $1.75 el galón. Viabilizando ya una parte fundamental del acuerdo que terminó con esta paralización. Y un tema creo que para finalizar lo que debe ser, lo que debemos aprender de esto, y es que el gobierno de aquí para adelante tiene que también hacer un mea culpa y tomar decisiones drásticas. Un gobierno sin estrategia no tiene norte. Y el gobierno tiene que tener estrategia. Y para que no quede en lo etéreo, ¿a qué me refiero con aquello? Estamos viviendo la tercera revolución industrial de las comunicaciones, en donde todo es ciencia y técnica, nada se improvisa. Si es que tú no tienes encuestas permanentes de encuestadora seria, que no te mienta y no te diga lo que quieres oír, sino lo dramático que estás viviendo, la única forma de tener información es encuesta permanente, cuantitativa y focus cualitativo. Con esa información tiene el estratega que leerla y generar estrategia. Y con esa estrategia generar comunicación para mejorar la imagen del gobierno, para saber lo que está pasando, hacia dónde ir. Es fundamental. Le faltan 3 años, ¿no? Hay un punto, y quizás para integrar esta última pregunta para Homero, justamente con este punto tan neurálgico que se le ha dicho al presidente de la República y al gobierno nacional que fracasan totalmente en su estrategia de comunicación y al último toman decisiones que todavía no vemos los resultados. Y les voy a ser muy honesta, o sea, me llama la atención las alocuciones del presidente de la República en estos días. ¿Por qué se hacen por Facebook? ¿Por qué se hacen por Facebook cuando esa es una razón de sobra para hacer una cadena nacional de radio, televisión y redes sociales? Eso por un lado. Y de ahí entender la cosmovisión del indígena. ¿Por qué no había mensajes en quichua? Es tan fácil como eso. No le veo al presidente Lazo hablando en quichua, pero tenía que haber un vocero que les hable en quichua y les comunique las decisiones y las alocuciones presidenciales, porque en el pueblo indígena no se han enterado muchos de ellos que les han subido el bono. En el momento que se necesitaban, no se enteraron, quizás ahora ya sepan, no lo sé. No se enteraron de que se bajó en 10 centavos el precio de la gasolina. Simplemente se decía y se escuchaba a los líderes indígenas que se mantenían diciendo no nos han cumplido ni uno de los 10 puntos. Y por el otro lado diciendo en Facebook, sí les hemos cumplido. Entonces eso, no sé qué dices tú, Antonio, pero Homero, no sé si tienen que hacer esa evaluación. Tienen que corregir el errático manejo de la comunicación del gobierno, con cosas como esta, que le digo, las alocuciones presidenciales muy puntuales, pero demasiado frías, demasiado puntuales. Uno se quedaba como, ¿qué va a pasar? No había esa sensación de la que las cosas están bajo control, no se sentía eso, Homero. ¿Lo están evaluando? Porque si no lo están evaluando, tenemos que preocuparnos porque hay 90 días para sentar las bases de una conversación que tiene que ser a largo plazo.
así es, y estas movilizaciones dejan lecciones, a ver, dejan pérdidas para todos los ecuatorianos, aquí no hay ganadores, no hay perdedores, pero dejan lecciones y el gobierno nacional tiene que dar el golpe de timón en algunos temas. Nosotros entendemos que hay muchas cosas que se puede mejorar, cambiar, rectificar eh, y potenciar y redireccionar muchas políticas que a lo mejor creíamos que eran las adecuadas en este plan de desarrollo del presidente de la República, pero que tienen que ser revisadas. Tal es así que el presidente en cadena nacional ayer mencionó esta decisión que tomó en el gabinete ampliado de priorizar la ruralidad, el campo, el agro, y las políticas que van a ir direccionadas allá. Y lamento tener que dejarles, Sí. tengo otro compromiso más. Yo quisiera más bien dejar el mensaje de que esa acta de paz tenemos nosotros responsabilidad en cumplir los temas, en construirla con los pueblos y nacionalidades, con los garantes que fueron nombrados ayer, las universidades, la conferencia episcopal, El Papa. pero más que nada, este tema no puede volverse a dar, no puede volverse a dar. Nosotros entendemos que puede haber manifestaciones legítimas de este pedido de 10 puntos, que yo estoy seguro que si preguntamos a la gran mayoría de los manifestantes o a la gran mayoría de ecuatorianos, a lo mejor no pueden llegar a enumerar esos 10 puntos de problemas estructurales, muchos de ellos. Por ejemplo, en uno de ellos se menciona el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero para eso hay que trabajar en conjunto, ¿no? Hay que lograr consensos, acuerdos, y también ahí el gobierno nacional ha entendido que tiene que escuchar más, ha demostrado que tiene que escuchar y ejecutar lo que escucha, esas legítimas manifestaciones e inconformidades de todos los sectores de la sociedad. Y perdón Gracias. que les deje Sí. un lindo día a todos. Homero, muchas Gracias, gracias. Homero. Doctor.